¿Cómo es posible que sepamos tanto sobre civilizaciones que no dejaron ni una sola palabra escrita? Es un misterio increíble. Pensemos un segundo. ¿Cómo reconstruimos su mundo, sus creencias, su día a día, si no tenemos sus propias voces para guiarnos? Esa es la pregunta del millón. O sea, si se pierden las crónicas, si desaparecen los libros, ¿significa que la historia se borra para siempre? La respuesta, por suerte, es un rotundo no. Y la forma en que lo logramos, es como la mejor historia de detectives que se puedan imaginar. Y es que la verdad es que los documentos son súper frágiles. El tiempo de verdad no perdona. Se quemaron, se mojaron o simplemente se deshicieron. Muchísimos registros no sobrevivieron, así que la historia escrita muchas veces es un callejón sin salida. Bueno, aquí es donde empieza la investigación. Nos enfrentamos a un silencio, a un vacío que dejan estas sociedades. Este es sin duda el gran desafío para cualquier historiador. Pero claro, como en toda buena historia de detectives, cuando una pista desaparece, aparece otra. Y aquí, la ciencia se convierte en nuestra lupa, en nuestro kit de investigación, ofreciéndonos un montón de herramientas para hacer que el pasado hable. Y a este conjunto de herramientas se les conoce como ciencias auxiliares. Ojo, no son la historia en sí, sino más bien sus aliadas, sus asistentes, las que le dan el apoyo clave para poder leer todas esas pistas que no están escritas en ningún papel. Y de verdad, el maletín del investigador es impresionante. Miren esto: arqueología, antropología, geografía, lingüística, hasta química y biología. Esto nos deja algo súper claro. La historia no es un trabajo de una sola persona. Es una colaboración gigantesca entre un montón de campos distintos, y cada uno pone una pieza clave del rompecabezas. Muy bien, entonces, ¿qué tal si abrimos ese maletín? Vamos a ver algunas de estas herramientas para entender exactamente cómo nos ayudan a leer esas pistas físicas que dejaron los pueblos antiguos. Y la primera pista, la más básica de todas, es el mapa. La geografía, en serio, lo es todo. ¿Por qué un pueblo se asentó justo aquí y no sé, a 50 kilómetros? La respuesta casi siempre está en el paisaje. Que si un río cerca, que si unas montañas que protegen, el acceso a recursos. El lugar donde vives, al final, moldea tu historia. Ahora, pasemos a algo que es de verdad fascinante, lo que nos cuentan los huesos. La antropología física nos deja leer los restos humanos como si fueran un libro abierto, pero con dos capítulos distintos. Por un lado está lo biológico, qué comían, qué enfermedades tenían, sus relaciones genéticas, y por el otro, lo cultural, o sea, sus rituales, su identidad, su estatus social. Y esto nos lleva a un caso de estudio que es alucinante, el de los olmecas. Gracias al estudio de sus restos, los antropólogos descubrieron una práctica cultural súper particular. Se deformaban la cabeza a propósito. Era su marca de identidad, una forma de decir, somos diferentes. Y aquí es donde, ¡pum!, las piezas del rompecabezas encajan. Por un lado, los arqueólogos tenían las famosísimas esculturas olmecas, esas cabezas gigantes con formas alargadas. Y por otro, los antropólogos físicos tenían los cráneos con exactamente la misma forma. Al juntar las dos pistas, el misterio se resolvió. El arte no era una exageración, era un retrato fiel de su realidad, de su identidad. Ya vimos cómo hablan los huesos y los artefactos. Pero hay otras pistas que son, digamos, invisibles, pero igual de poderosas. Vamos a ver otra herramienta clave en nuestro maletín: el lenguaje. A ver, pensemos en la lengua como si fuera el ADN cultural de un pueblo. Es increíble, pero al comparar palabras, sonidos, gramática, la lingüística puede reconstruir el árbol genealógico de los idiomas. Y esto es súper útil porque nos permite rastrear migraciones y conexiones entre grupos humanos que no dejaron ni un solo rastro escrito. Un ejemplo clarísimo es cómo se pudo seguir la expansión de los pueblos bantúes por toda África. Es literalmente seguir el rastro de la historia a través de las palabras que usaban. Entonces, después de abrir todo nuestro maletín de detective y usar todas estas herramientas, ¿cuál es el veredicto? ¿Qué hemos descubierto en esta investigación sobre el pasado silencioso?
La conclusión clave es esta. La historia es mucho, pero mucho más que solo documentos escritos. Estas ciencias auxiliares son como un superpoder que nos permite leer el pasado que no se escribió. Gracias a ellas, los objetos, los huesos y las lenguas le dan voz a pueblos que, de otra forma, estarían perdidos en el tiempo. El silencio de los registros no es el final del camino, sino el comienzo de una aventura detectivesca. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si los objetos y los huesos pudieran hablar, ¿qué otras historias nos contarían? Cada artefacto en un museo, cada resto que se descubre, es un libro por leer. La pregunta que queda en el aire es, con tantas historias aún bajo tierra, ¿qué otros secretos increíbles sobre nuestro pasado estamos a punto de descubrir?